Buenas noches a todos. Y vamos a dar inicio ahora a la que es la revisión del material de electrocardiograma y también vamos a revisar lo que es el sistema de conducción eléctrico del corazón. Esta parte la dejé para esta noche para que quede fresco, ya que tiene relación con lo que es la conducción eléctrica, que es lo que vamos a ver impreso o en forma visual cuando se toma un electro. Así que vamos a ver lo que es el sistema de conducción y luego vemos la parte ya del electro. Bueno, primero veamos que el sistema de conducción está dentro de lo que son una de las capas. Y el corazón como órgano consiste de diferentes presentaciones de tejidos, pero también tiene capas. Y estas capas es bueno recordar los nombres. Tenemos la capa más externa, que es un saco que rodea al corazón, es el pericardio. Luego tenemos la capa media, que es el miocardio, el músculo cardíaco. Y luego tenemos la parte más interna, que es el endocardio. El miocardio es bien importante porque es ahí donde se encuentra localizado el sistema de conducción eléctrica del corazón. Entonces, vamos a ver que cada uno de estos tiene una importancia. El pericardio lo mencioné en la parte de sistemas. El pericardio tenía dos porciones, una adherida al miocardio, que es el pericardio visceral, y luego tenía en la otra parte el pericardio parietal, que está adherido a lo que es la caja torácica, y que había un espacio virtual acá, más o menos 1 centímetro, 2 centímetros, y en ese espacio se encontraba el líquido que lubrica las dos hojas y hace que el movimiento sea bien suave, sin dolor, sin fricción, y es el líquido pericárdico. Luego teníamos el miocardio, que es donde está el músculo, y el endocardio, que tenía una relación muy íntima con lo que es las cámaras y las válvulas del corazón. Veamos entonces ahora, acá vemos el miocardio. Esta parte, lo que es las células de marcapaso, lo que se conoce como pacemaker cell. Cada latido cardíaco todo comienza a nivel de bioquímica, lo que es lo que está pasando a nivel celular es unas reacciones bioquímicas. Entonces todo comienza con un flujo de electrolitos, de iones que cruzan la membrana plasmática de las células cardíacas. Acuérdense que también en la clase cuando vimos anatomía, vimos que las células, en esa ocasión vimos el gráfico que era una célula redonda. Entonces toda esa parte que va alrededor, que es el perímetro que protege el ambiente interno de la célula del ambiente externo, esa capa fina se llama membrana celular. Y es ahí donde se producen esos movimientos de iones y es lo que produce lo que es la depolarización y repolarización. O sea, esta corriente que se genera ahí en estas células es lo que hace lo que el latido del corazón suceda. Entonces, esta corriente es generada por estas células que ven acá de color rojito acá, que dice SA node. Entonces, las células de marcapaso tienen una propiedad muy única de ser capaces de generar potenciales de acción. ¿Y qué es un potencial de acción? No es más que un cambio de polaridad de -70 a positivo, más 35. Entonces, ese cambio de polaridad de forma espontánea que sucede gracias a las células de marcapaso. O sea, es una generación de un cambio de polaridad. Y muchas veces sucede sin tener ninguna relación el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Así pues, las células
no tienen control por parte del sistema nervioso autónomo. En algunos casos vamos a ver que la actividad del corazón podría aumentar por el efecto de la epinefrina o norepinefrina que produce nuestro cuerpo, pero eso ya es una reacción sobreagregada a la frecuencia normal que está pasando. Son momentos breves, el cuerpo libera cargas de norepinefrina o epinefrina y entonces sí podría haber alguna actividad, pero de forma normal, las células de marcapasos no tienen ninguna entrada de lo que es el sistema nervioso. Entonces los impulsos de las células de marcapaso se movilizan en una sola dirección, son unidireccionales. Acá ven las flechas amarillas y lo que nos está indicando es que el movimiento es en una sola dirección. A veces se ve que cambian hacia la izquierda y la derecha y es porque la forma de las células cardíacas son en forma de Y. Por eso vemos que acá pasa el estímulo y se va al lado derecho, al lado izquierdo, pero eso es por la forma de la célula. Y habíamos dicho también que esta zona que se ve como que fuera un zigzag no es más que los discos intercalados. Los discos intercalados. Ahora también vamos a ver que una vez estos movimientos suceden, estos movimientos de actividad eléctrica suceden, vemos que llegan hasta el músculo cardíaco en sí, como el cuerpo del músculo cardíaco, el miocardio, y es que se produce el resultado es una contracción mecánica, que es el músculo cardíaco haciéndose pequeño, contrayéndose. Y eso son unos eventos que suceden adentro de la célula y que involucran muchas veces la actividad del calcio. Vamos a ver también acá, le puse un círculo rojo acá, que es la zona donde están las células de marcapaso. También podemos decir que estas células de marcapaso se caracterizan también por ser excitables. ¿Qué quiere decir eso? Que reaccionan a algo. Son excitables, reaccionan a un estímulo. También tienen otra característica que conducen. Tienen conductividad, contractibilidad, se contraen. Y también automaticidad, que dijimos que son automatizadas y eso significa que no reciben ningún tipo de ingreso del sistema nervioso. La regulación del ritmo cardíaco, la conducción, la velocidad de la conducción eléctrica y la fuerza de la contracción del corazón está influida básicamente por las células de marcapaso y en algunos momentos, como le dije, podría ser que el sistema nervioso autónomo, a través de su línea simpática, logre cambiar la frecuencia cardíaca, acelerarla. Y eso se ve mucho cuando se da la reacción que habíamos visto en las clases de fisiología, donde hablaban de luchar o huir, fight or flight. El cuerpo se prepara para un evento que podría ser catastrófico para nosotros, o al menos así lo percibimos, y el cuerpo libera a través del sistema nervioso simpático eh, norepinefrina y epinefrina, y se dan todos los hallazgos que ustedes ya saben, básicamente preparando el cuerpo a reaccionar a un evento que podría ser de huir o pelear. Veamos también que dónde está ubicado el nodo del marcapaso natural del cuerpo. El nodo que se llama SA o signo atrial es el que se conoce como el marcapaso fisiológico, el marcapaso natural. Y esto no es más que una pequeña masa de tejido, una pequeña masa de células especializadas y se encuentran en la parte superior del atrio derecho o de la aurícula derecha, que es la cámara superior del corazón, cámara superior derecha. Es el sitio donde vamos a encontrar el marcapaso natural, el SA. Se conoce como nodo o seno.
atrial. Entonces, es ahí donde se inicia todo, la conducción, el sistema de conducción. En ese momento ya se empieza a activar y empiezan a ver los cambios que dijimos. Y esto nos lleva a una depolarización y repolarización. Yo acá les puse unas flechitas de color rojo y si ustedes ven, la célula cardíaca en reposo es negativa, menos 70, y está acá en una situación plana. Cuando existe un cambio en la parte de intracelular, movimiento de iones que involucra también al calcio, es que la depolarización sucede y es cambio de carga de negativo a positivo. Entonces se ve un movimiento ascendente y se detiene más o menos a más 30. Esa depolarización y luego repolarización, aquí regresa de positivo, otra vez vuelve a irse a la parte negativa hasta menos 70 y en algunos casos podría ir un poco más a menos 85 y es cuando se conoce como una hiperpolarización. Y esto ocurre cuando el impulso eléctrico se desarrolla y se moviliza a través del miocardio, a través del músculo cardíaco. En esta imagen que ustedes tienen a mano izquierda, nos ponen dos colores, un color amarillo, acá que se ve, color amarillo es lo que básicamente está graficando la depolarización, la contracción. Y el color rojo, que luego se ve acá, es la repolarización o es el estado de relajación. Entonces vemos que en una etapa inicial el nodo SA inicia el estímulo, luego el estímulo se propaga, baja por el septum, llega a la punta y se va a los lados y así van surgiendo los diferentes momentos de la depolarización y la repolarización. Entonces esta es la gráfica de la depolarización y repolarización y este es el momento que va sucediendo en cada sitio del corazón. Va cambiando. Entonces vemos que vemos cómo el flujo eléctrico se mueve a través del corazón. Habíamos dicho que el nodo SA es el sitio de inicio donde todo va a partir. Ahí inicia y luego hay algunas estructuras también que ustedes deben de conocer. Y esas estructuras son el nodo AB o el nodo atrioventricular, el AC His, bundle of His, y este tiene dos ramas, derecha e izquierda, ya las vamos a explicar. Y luego tenemos las fibras de Purkinje. Entonces en el corazón, la actividad eléctrica, la depolarización y repolarización procede en una manera secuencial, o sea, tiene secuencia, un orden, no es una contracción desordenada, sino que lleva una secuencia bien establecida. Entonces dijimos que todo se inicia acá, en la iniciación del latido cardíaco, viene o se inicia en las células de marcapaso del SA, que ya lo dijimos, está localizado en la cámara derecha, en la parte superior del atrio, y es ahí donde inicia. Del SA se produce una ola de polarización que se mueve a través de los dos atrios, el atrio derecho y el atrio izquierdo. Y esto va a provocar que la depolarización produzca una contracción de las aurículas. Al mismo tiempo, entonces el corazón inicia la contracción de sus aurículas izquierda y derecha primero, y luego, ya que sucedió eso, el estímulo, el impulso, entonces pasa a través de unos caminos que se conocen como intranodales. Y estos conectan al nodo SA con el nodo AB, que está acá. El nodo AB se encuentra un poquito por arriba del ventrículo. Y ese se abrevia como AB node. Cuando ya llega allí, el impulso se disminuye la velocidad y hay una pausa de milisegundos, permitiendo que el atrio que está contrayéndose finalice la contracción.
antes de pasar el estímulo hacia el ventrículo. O sea, da una pausa ahí y eso permite que el atrio termine de contraerse y luego ya sí hay un paso de la depolarización hacia los ventrículos. Luego el impulso que pasó al nodo es AB, entonces pasa a través de un tejido de conducción especializado que se conoce, tiene un nombre propio, se conoce como haz de His, pero también se conoce como haz atrioventricular. Por eso aquí se abrevia AB node o AB bundle, el haz atrioventricular. Este haz de His se ramifica en dos partes. Tenemos las ramas derecha y la rama izquierda. Y estas ramas se movilizan a través del septum. El septum no es más que una pared de tejido que separa los dos ventrículos. Acá en esta gráfica dice septum interventricular o pared entre los dos ventrículos. Entonces ya una vez el haz de His se separó en izquierda y derecho en el ventrículo, ya se moviliza entonces a otro sistema de fibras que están un poquito más inferiores, que se llaman las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje entonces llevan el impulso a través de las paredes del ventrículo y es ahí donde se dibuja el QRS, que luego lo vamos a ver en el electrocardiograma. Entonces el QRS no es más que la depolarización de los ventrículos. Entonces este sistema de conducción especializado nos asegura que el ventrículo se contraiga en forma sincronizada, en una forma sincronizada, y que esto resulte en una contracción que comienza en la punta. Imagínense, aquí la contracción fue simultánea en los dos atrios, pero hay una diferencia en la contracción del ventrículo, que el ventrículo se contrae de la punta hacia arriba. Eso es bien, bien curioso. Se contrae comenzando en la punta o el ápice, acá, en esta zona de acá. Y luego, esto es bien importante porque la sangre debe ser eyectada, debe ser movida a través de las válvulas. Y las válvulas, recuérdense que necesitan una presión para abrirse, no es que se abren solas, ellas no se abren solas, sino que al igual que cualquier válvula en una bomba de agua, necesita una presión y la válvula entonces se abre. Igual es el corazón, las válvulas, la aórtica y la pulmonar necesitan una presión para abrirse. Entonces, el hecho de que el corazón se contrae de la punta para arriba, para los lados, eso hace el efecto de presión y nos logra abrir las válvulas, la aórtica y la pulmonar, que están localizadas, curiosamente, en la base del corazón, pero en la base donde está el final de la aurícula, por acá, y el comienzo del ventrículo. Ahí están los dos, los dos agujeros de la pulmonar y el agujero de la aórtica. Me voy a regresar uno para que vean ustedes que lo que estamos diciendo, cómo sucede. Dijimos que el movimiento se detiene acá, acá se está relajando porque ya hubo contracción, ya hubo amarillo, el rojo dice relajación. Si ustedes ven acá el movimiento del estímulo, baja por el septum y se mueve hacia los lados. Y de esa manera acá ya una vez se logra ir ya llenando lo amarillo, toda esta zona, ya nos asegura que la contracción acá ya se da de la punta para los lados, para arriba. Y alcanza, si ustedes ven el color amarillo va subiendo hasta que desaparece. Quiere decir que ya se contrajo todo, pero se contrajo de la punta para arriba. Y luego sí empieza un estado de repolarización o de relajación. Entonces, ahí queda bien clarito cómo es la estimulación. Algunas cosas que podríamos como hacer un resumen de esto, por ejemplo, ya para pasar a otra cosa. El nodo SA dijimos que está ubicado, la ubicación quedó clara, atrio derecho, parte superior, que es donde se inician
los impulsos, también llamado, dijimos, el marcapaso fisiológico o marcapaso natural, el nodo AB, que está por acá. Dijimos que está localizado un poquito por arriba de los ventrículos, en la parte inferior, entre las dos atrios, que cuando llega el impulso ahí, el estímulo se detiene momentáneamente, permitiendo que el atrio se contraiga y luego pasa a los haz de His, que es este acá. El haz de His habíamos dicho que se separa en dos, en izquierdo y derecho, y que baja por el septum, en la parte media, localizado en la parte media, entre las dos ramas, y luego alcanza el impulso a las de Purkinje, que es la parte acá. Las fibras estas están localizadas en la pared de los dos ventrículos, en las paredes. Y cuando el impulso, el flujo de impulso alcanza las fibras de Purkinje, es cuando se contrae el corazón. Habíamos dicho que la contracción iba a ser de la punta para arriba. Entonces eso ya quedó clarito. Ahora vuelvo a sumar, se ve la misma actividad, pero en diferentes colores y diferentes dibujos. Pero básicamente es lo mismo. Si ustedes ven acá el 1, ya es lo que dijimos, no lo voy a repetir porque es lo mismo. El SA, el AB, haz de His, rama derecha izquierda. Y luego el número 3 acá es la actividad en las fibras de Purkinje. Entonces eso cierra la contracción y el sistema de conducción del corazón ya hizo su parte. Ahora veamos un poquito de lo que es la parte mecánica, que es la fuerza. Cada, cada latido tiene una fuerza de inyección, una fuerza de movimiento de sangre. Eso se conoce como stroke volume o volumen latido. El volumen estándar que se considera normal va entre 70 y 72 cc o 72 ml, mililitros, por apretón, digamos, por contracción. Dependiendo de la frecuencia cardíaca, así es el volumen de sangre que se mueve por minuto. A más frecuencia, más volumen por minuto. A menos frecuencia, menos volumen. Entonces eso quiere decir que cuando estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, que necesitamos más aporte de oxígeno a las células de nuestro cuerpo, la necesidad de oxígeno hace que el corazón va a latir más rápido y mueve más sangre. Entonces hay una fórmula para calcular el gasto cardíaco, que es en inglés sería cardiac output, o se abrevia CO, y es el volumen latido por frecuencia cardíaca. Algo bien sencillo, solo multiplicar. Tenemos el 72 ml por digamos que una persona tiene 75 de frecuencia, entonces multiplicamos esto y nos sale una cantidad en litros. En litros, porque salen más o menos como 5.400 mililitros. El equivalente, ya solo lo dividimos entre 1000 y ya nos sale el 5.4 litros por minuto. Recuérdense que la actividad del corazón es dinámica, cambia de minuto a minuto. Usted está sentado, está a 60, se paró a traer agua, se le sube a 72. Entonces, el gasto cardíaco es bien variable, va variando con la frecuencia. Entonces, es bien importante saber que, por ejemplo, a atletas de alto rendimiento, futbolistas, que en un partido pueden llegar a tener frecuencias de hasta 140, imagínense. Pueden llegar a una cantidad de gastos cardíacos enorme, pero esto se revierte cuando ellos ya van al medio tiempo o se detienen a descansar. Cuando no hay acción, ya el corazón vuelve a disminuir la frecuencia. Hagamos esta práctica. ¿Quién me ayuda a calcularle el gasto a esa persona? Una señora de 67 años con una frecuencia de 86. ¿Cuánto les sería su gasto en ese caso? Hagan la multiplicación. ¿Cuánto le sale de gasto cardíaco? Entonces, recuérdense,
72 cc que dijimos. Vamos a multiplicar por el 86 que tiene ella. ¿Cuánto le sale eso? ¿Nadie? Bueno, voy a pasar a la siguiente entonces. 6.9. Perdón, 6.1. Si redondeamos esto a un solo decimal, tendría 6.2 litros por minuto con esta frecuencia. Entonces, esto también puede cambiar. Recuérdense que el 72 es estándar, pero en condiciones, por ejemplo, de una insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón ya no tiene la misma fuerza de presión, de eyección. Este volumen podría disminuir. Eso no se sabe con solo ver a alguien. Le tienen que hacer un ecocardiograma. Entonces ellos sacan ahí el volumen de eyección. Hay una medida que ellos hacen, volumen de eyección. Y ya le dicen a alguien cuánto tiene. Pero se espera que esté por arriba del 65 para que sea considerado normal. Entonces, eso no se sabe hasta que le hacen un ecocardiograma, o sea, no se puede saber, pero si hay una condición como una insuficiencia cardíaca, casi que eso está pasando sin que si sepa todavía, alguien puede dilucidar que eso va a ser el resultado de un estudio. Ahora, veamos algunas cosas ya de lo que es el electrocardiograma. Pasemos ya a fundamento, base del electrocardiograma. Vamos a decir que el electrocardiograma lo podemos abreviar de dos maneras. El EKG o EKG o ECG. Son dos formas, las dos formas son correctas. Y esto no es más que una herramienta que se usa para grabar la actividad eléctrica del corazón. Todo lo que vimos a nivel de la célula celular, la depolarización y repolarización, pero en una forma gráfica, en un trazo. Entonces eso es la actividad eléctrica del corazón grabada en un gráfico, en un papel o en una pantalla de una computadora. Es el electrocardiograma. Ahora, los electrodos son otra cosa. Los electrodos se colocan sobre la superficie del cuerpo para medir la actividad eléctrica del corazón, ya que sabemos que los electrodos son buenos conductores de electricidad. Ellos se adhieren con un pegamento, pero tienen una gel dentro de su estructura que ayuda a que la conducción que se percibe sobre la piel se logre captar y ya se pasa a estos alambres que luego llevan esa información a la máquina. Entonces, cada deflexión o cada onda que se produce en el electrocardiograma va a representar ya sea la depolarización o la repolarización de unas específicas partes de nuestro corazón. El electrocardiógrafo, que es el que está aquí al fondo, el electrocardiógrafo, este no es más que el aparato que va a amplificar los impulsos eléctricos de bajo voltaje que son captados por los electrodos sobre la piel y a través de esa información que recibe, con estos alambres, ya la máquina esta, el electrocardiógrafo, produce una parte importante que es la parte visual. Ya lo imprime o lo pone en la pantalla y ya podemos nosotros ver la actividad eléctrica y ya con eso tenemos información para hacer un diagnóstico y ya hacer un tratamiento. Entonces estos impulsos eléctricos se muestran en el monitor a través de lo que se conoce osciloscopio. Entonces, ¿qué es necesario para tener un electrocardiograma entonces? Necesitamos los electrodos
que son los que se colocan en la piel con pega, y el gel conductor. Necesitamos también los alambres y necesitamos también esta maquinita que está acá, el electrocardiógrafo. Entonces, si uno de ellos no está bien, nos va a dar un resultado no favorable. Si el electrodo está mal puesto, no está bien pegado, si los alambres no están conectados bien, que yo puse, en vez de poner el 1 acá, me equivoqué y lo puse acá, el 4 lo puse en el 2 y los crucé todos, también me va a dar hallazgo. Y si también todo esto está bien puesto, pero la máquina ya necesita cambiarse o calibrarse, también me va a dar un resultado malo. Entonces, varias cosas tienen que estar bien para que todo esto sea favorable. Ahora, veamos las leads que se producen en el electrocardiograma. Entonces, las leads son cosas distintas. Tenemos los electrodes, que son las cositas de pega, y las leads son las lecturas que dan. Entonces, de 10 electrodos, se producen 12 leads. Ya las vamos a ver cuáles son las leads. Entonces, los electrodos, tenemos 6 en el pecho, que se conocen como electrodos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estos electrodos, casualmente, también, ellos sí, la lead se llama igual. La lead se llama B1, B2, B3, B4, B5. Pero en las leads de los miembros, hay un cambio. Ya lo vamos a ver. Entonces, estos electrodos del tórax se llaman precordiales. También se le llaman electrodos del pecho, tórax, leads torácicas. Ahora, los de los miembros, los limbs, tenemos 4. Y aquí las letras son como abreviaciones. LL es la pierna izquierda, left leg. Esta tiene un color rojo. Luego el brazo izquierdo, left arm, este es de color negro. Luego tenemos el right arm, este es de color blanco. Y la pierna derecha, right leg, esta es de color verde. Veamos acá cómo se ponen los del tórax. Dijimos que van del 1 al 6. 1, 2, así en ese orden. Entonces yo acá ya les dejé las letras. La R, lado derecho, right, y aquí es la L del lado izquierdo, left. Acá estamos viendo a la persona de vista anterior, y para esto necesitamos algunas referencias palpadas. Entonces vamos a hacer uso de nuestras manos, nuestros dedos, para palpar. ¿Cuáles son las estructuras que nos orientan? Tenemos la parte media. Si nosotros nos tocamos en este momento el tórax, vamos a acabar en la parte media, a la altura, si uno se toca a la altura del cuello, donde está la tráquea, y se toca un hueso durito ahí, es el manubrio del esternón. Si uno sigue bajando, todo eso es el esternón hasta que llega a la parte inferior de la punta. Entonces, esa es la primera estructura que nos va a servir de referencia. Acá el esternón. Entonces ya, si uno se mueve un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, va a encontrar algunas hendiduras, que son los espacios intercostales, que son los espacios entre las costillas. Y uno logra, por medio de la palpación, uno logra ir tocando esos espacios. Del lado derecho vamos a encontrar entre la costilla 1 y la costilla 2 el intercostal primero. Y luego entre la 2 y la 3 el intercostal 2, entre las 3 y la 4 el intercostal 3, y entre la 4 y la 5 el intercostal 4. Ya una vez tenemos esa ubicación, a la derecha del esternón, en el cuarto, ponemos el B1, el electrodo. La piececita esa de goma que se pone, ahí se pone. Luego, en la misma cuarto espacio intercostal, al lado izquierdo, colocamos el B2. Ahora, para poner el B3 y el B4, vamos a usar otro parámetro. Trazamos una línea que viene
en medio de la clavícula, por abajo, todo para abajo. Y pasa más o menos a la altura o sobre la areola de la mama. Más o menos esa es la referencia. A nivel del quinto espacio intercostal, bajamos uno. Estamos en el cuarto, bajamos uno. Palpamos uno inferior, ese es el quinto. A nivel de esa línea y el quinto colocamos el B4. Luego entre el B4 y el B2 colocamos el B3. Si ustedes ven acá, el B3 no queda sobre espacio intercostal. Queda sobre una costilla. Sobre la quinta costilla. Luego, para colocar el B5 y el B6 usamos otro punto anatómico de referencia. Y esta es las líneas que están a nivel de la axila. Cuando la axila comienza, si uno traza una línea para abajo, es la línea axilar anterior. Un poquito por abajo, ya adentro de la axila, digamos donde la persona más o menos, donde se coloca uno el desodorante de la axila, donde pasa el desodorante. Esa zona por ahí más o menos es la zona axilar media. Si uno hace una línea hacia abajo ahí, esa es la línea axilar media. En el mismo quinto espacio intercostal, a la altura de esa línea axilar media, ponemos el otro, el sexto, el B6. Y luego entre el B6 ya puesto y el B4 que ya estaba, siempre respetando el quinto espacio intercostal, colocamos el B5. Ahí ya tenemos nuestros electrodos del tórax, desde el B1 hasta el B5. Ahora, para poner los electrodos en los miembros, hay colores. Uno se los puede aprender por colores o se lo puede aprender viéndole las letritas. De ambas formas es correcta. Ahí ustedes verán cuál se les facilita más. Y leyendo la RA, RL, LA, LL, o blanco, verde, negro, rojo. Ahí ustedes se ven. Van a ver que el color blanco corresponde a la RA o brazo derecho, el verde a la pierna derecha o RL, el rojo, pierna izquierda, LL, y el negro corresponde al brazo izquierdo o LA. Ahí están los 4 electrodos de los miembros y ya vimos 6 en el tórax. Entonces, 6 más 4 son 10 y de esos 10 electrodos nos salen 12 leads. Ya las vamos a ver en un momento las leads que salen. No me quiero adelantar todavía. Ahora vamos a explicar entonces un poco sobre qué es los hallazgos en el papel. Vamos a explicar qué significado tienen las líneas verticales y horizontales del electro en un papel para interpretarlas. Van a ver ustedes que el papel está, ya sea el papel o lo que ven en la pantalla de la computadora, tiene un diagrama. En inglés se llaman grids. Es como como que fuera una parrilla. Ese sería el significado así literal de la palabra grid. Es como una parrilla que tiene entrecruzadas líneas. Entonces, esta grande que se ve acá sería el cuadro grande. Y yo lo extrapolé. Este acá le di un zoom para acá para que se vea más fácil. Y entonces logramos ver que este cuadro grande, si uno lo ve, hay adentro de él 5 cuadros pequeños. Acá tenía el 1, 2, 3, aquí está el 4 y está el 5. Igual tiene 5 horizontales como tiene 5 verticales. Yo aquí pongo también 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿qué nos mide o cómo nos mide este electrocardiograma? Las líneas horizontales, acá, que se mueven de izquierda a derecha, miden tiempo. Las líneas verticales, como en este caso, si ustedes ven acá, la línea negra se fue para arriba,
mide amplitud o voltaje. Entonces, los cuadros van hacia arriba y hacia abajo, y las líneas también. Si se mueven horizontales, tiempo; si se mueven para arriba, es amplitud. Vemos acá también que el resultado del electrocardiograma son líneas, ya sea moviéndose de izquierda a derecha o de abajo para arriba. En algunos casos también se mueven no de abajo para arriba, sino que del centro para abajo, si son deflexiones negativas. Entonces, la velocidad estándar del papel, como se mueve la línea, es 25 milímetros por segundo. Entonces, vemos acá que cada cuadrito pequeño, cada cuadrito como este que está acá, aquí sería un número acá, cada cuadrito de estos mide 1 milímetro. 1 milímetro. Y en tiempo, ese milímetro equivale a 0.04 segundos o 40 milisegundos, pero 0.04 segundos. Entonces, si ponemos 5 cuadritos de estos juntos, entonces multiplicamos el 0.04 por 5, ya nos sale que cada cuadro grande, acá, equivale a 0.2 o 0.20 segundos. Y si ponemos 5 de estos juntos, aquí le puse un número, 1, 2, 3, 4, 5, en un segundo. O sea, 5 cuadros grandes equivale a un segundo en tiempo. Ahora, la parte de voltaje o amplitud es un poquito distinta. Dijimos que se mueve de abajo para arriba. Y aquí la distancia es igual. Cada cosita de esta mide 1 milímetro. 1 milímetro. Acá hay una pequeña diferencia. Que cada milímetro hacia arriba es 0.1. 0.1. 5 de ellos, 0.5. Acá lo dice. 5 para arriba, 0.5. Y si ponemos 2, se hace un minivolt. Acuérdense que aquí ya no estamos midiendo segundos, no que es voltaje. 0.1, 5, 0.5 minivolts y 2 grandes, 1 volt, 1 minivolt. Entonces eso es en cuanto a lo que es el voltaje. Horizontal dijimos tiempo, vertical dijimos amplitud o voltaje. Lo que vamos a medir. De nuevo, lo que habíamos dicho. Uno de estos horizontal, 0.04. Uno de estos vertical, 0.1. 5 de ellos horizontales, 0.2. 5 de ellos para arriba, 0.5. Aquí hay que poner también atención a algo. Si ustedes van a ver en algún momento, la línea se mueve plana. Está marcando tiempo. Cuando va plana, aunque vaya plana, va marcando tiempo. Pero ven ustedes que no hay electricidad. Entonces esa línea se conoce como línea isoeléctrica. Y esta línea isoeléctrica lo que nos dice es que las células del miocardio están en pausa, están en reposo, en un estado de reposo. Y se usa mucho esta línea para identificar cambios en la amplitud eléctrica o el cambio de voltaje. Cuando ya ella se mueve para arriba, podemos decir que la línea isoeléctrica dejó de existir y ya se convierte en una actividad, una depolarización, va hacia arriba. Entonces esa línea eléctrica representa el comienzo y el final de las 5 ondas principales del ciclo cardíaco que ahora vamos a ver. Cuando ustedes vean una línea que va planita y luego empieza a moverse, ya quiere decir que está empezando una de las 5 líneas principales y vamos a ver de qué se trata. Entonces esas líneas, las líneas que típicamente se muestran en un electro,
y que se graban son, primero tenemos aquí ven ustedes, una línea isoeléctrica, miren, viene planito, planito, de repente para y vuelve a haber actividad acá otra vez, se sube. Esa primera línea corresponde a la onda P. Y esa onda P lo que nos está diciendo es que la aurícula se está contrayendo, está depolarizándose. Y este momento lo dividen en dos. Y se puede trazar una línea acá. La primera mitad es el atrio izquierdo y la segunda mitad es el atrio derecho. Entonces, depolarización atrial, P. Acá vuelve a haber una línea isoeléctrica que sí que hay un reposo bien breve, de 0.20. Luego acá vuelve a haber una actividad ya que comienza el complejo QRS. Y el complejo QRS corresponde a la depolarización del ventrículo, a la contracción del ventrículo. Y la onda T, que es esta última, corresponde a la repolarización o relajación. Hay algunos intervalos entre ellos que también hay que saberlos conocer. Por ejemplo, acá si ustedes trazan una línea desde el comienzo de la P hasta más o menos acá el inicio de la R, que es la R es cuando se comienza a ir para arriba otra vez el complejo. Acá. Ese representa el momento, el tiempo que dura el impulso desde que salió del SA en la parte superior del atrio, cuando salió del nodo SA, viaja a través del atrio o de las aurículas y arriba al ventrículo. Arribó y empieza la contracción del ventrículo, el complejo QRS. Luego tenemos otro segmento, el segmento ST, que se ve acá abajo, que es como el final de la onda S, que es cuando el ventrículo se depolarizó, se contrayó y se está iniciando a relajar, se está empezando a relajar, porque aquí ven ustedes que aquí se contrajo, aquí hay una línea isoeléctrica que quiere decir que las células entran en reposo y luego se empiezan a repolarizar. Y la repolarización global es lo que se indica en la onda T, repolarización del ventrículo. Estas son las ondas que se van a ver de forma típica en un electrocardiograma. Ahora, bueno, no algunas, todas tienen una medida estándar que también hay que conocerlas. Por ejemplo, la onda P tiene una longitud aproximada. O sea, cuando dijimos longitud, ¿qué decir el tiempo? Acuérdense que estamos hablando horizontal. Longitud horizontal aproximada de 0.10. Y si se recuerdan ustedes, cada cuadrito pequeño es 0.04. Si decimos que la longitud aproximada puede ser de 0.10, estamos diciendo que puede ser 2,5 cuadritos pequeños. Más o menos, tendría que ser. Ahora, el complejo QRS usualmente es angosto y la duración es de 3 cuadritos pequeños, 0.12. Porque dijimos que cada uno era 0.04. 3 cuadritos pequeños. Y esto se puede medir ya cuando uno tiene el papel frente a uno, ya lo puede medir con reglitas o contarlos. Vamos a ver cómo describimos la preparación de un paciente. La preparación de un paciente de un electro es bien similar a lo que hacen los flebotomistas. Acuérdense que los flebotomistas siempre llegaba la persona que va a hacer la flebotomía, se tiene que presentar. O sea, no es solo llegar, sino que se presenta uno con el paciente y luego verifica que es él. Ya lo habíamos dicho, nombre completo, fecha de nacimiento. Le explica en forma breve al paciente de qué se trata el examen. Es indoloro, no duele, el electro no duele. Dura aproximadamente 3, 5 minutos. Si hay alguna pregunta que tiene el paciente, se le contesta de forma breve y sencilla. Si ya entra en mucho detalle, se le dice que se le va a pasar la pregunta al médico y luego ya se empieza a preparar. ¿Qué cosas hay que tener
en mente también. No, como lo dijo el doctor en otras ocasiones, actualmente los electrocardiógrafos bien se han modernizado y no se tiene que quitar demasiada cosa al paciente. Ahora los aparatos ya son menos sensibles a interferencias exógenas, como podría ser que alguien tenga el cinturón puesto, joyería, que tenga un anillo o algo. Ya algunas partes ya no están haciendo tanta retiro de cosas. El paciente tiene que estar en una posición cómoda, usualmente se le toma en una semi-Fowler, una posición supina, semi-Fowler. Y si el paciente tiene, si es un hombre y tiene demasiado pelo en pecho, probablemente se le tenga que rasurar los puntos donde se le van a colocar los electrodos. O sea, no es de rasurarle toda la zona, sino que solamente ya usted hace palpación, ubica la zona donde va a ir el electrodo y probablemente esa zona la tiene que, en forma local, hacer porque tiene que el electrodo estar bien adherido a la piel. El contacto de la piel es lo que da la lectura, entonces tiene que estar bien adherido. Entonces, no le voy a leer todo porque le voy a pasar un video, pero algunas cosas que hay que tener en cuenta es, cuando ya finalizaron de tomarlo, revisen el electrocardiograma por artifacts, que son hallazgos que no están relacionados a la actividad eléctrica del corazón, que si eso está, hay que repetirlo. Entonces, no retire los electrodos si no está seguro que el electrocardiograma está bien. Si ya vio que no hay artifacts y si la lectura se ve fina y todo, entonces se retiran los electrodos. No puede dar resultados ni interpretaciones al paciente. Muchos electrocardiogramas también ya dan la lectura y dice el electrocardiograma normal. No le puede decir a la persona, oh, mire, salió normal, no hay problema. No, no hay que compartir nada, no hay que interpretar ni discutir nada con el paciente hasta que el médico lo va a ver. Voy a pasar entonces a mostrarles el video. Ok, profesor. Voy a pasarle acá el video para que lo logremos ver. ¿Cómo no? Ahí viene. Sí, ahora va el video. Sí. El sonido parece que no tiene todavía. Ahorita va a hablar. Hi there, I'm Ahora David. sí. I'm one of the medical students. Thanks for coming in today. Can I just confirm your name and date of birth? Sure, it's James Alexander, 13th of December 1989. Okay, James. I'd like to do an ECG today. It's an electrical tracing of your heart. It's going to involve me placing some sticky pads on your chest, arms, and legs and measuring the electrical activity of your heart. Would that be okay? Yeah, that sounds fine. For this, I'm going to need you to take your top off and just lie down on the couch for me. Is that okay? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Okay, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads, okay? I'm just going to place some sticky pads on. So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you. Just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well.
Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Ok, bueno, este es el electro. Voy a regresar brevemente para que vean. Acá las posiciones que habíamos dicho. Estaba cuarto, espacio, aquí B1, cuarto izquierdo B2, quinto espacio, línea clavicular B4, B3, línea axilar media, quinto espacio B6, entre B6 y B4 el B5, ahí lo hizo él correctamente. Luego la posición de los brazos. Otra cosa que hay que tener cuidado es que si ustedes ven acá, podría tender a confusión. Hay que colocar estos alambres en los espacios que corresponden porque puede haber un error si uno los cruza. Hay que tener mucho cuidado. Miembros inferiores con miembros inferiores y los superiores acá. El paciente está relajado, se empieza a tomar el electro. Las máquinas son muy especiales, pero tampoco hacen magia. Algunos de ellos hay que poner el nombre del paciente de forma manual. No es que la máquina lo va a saber. Muchas veces hay que colocar el nombre de la persona, la edad y la fecha ya ven automático. Y luego ya solamente cuando está todo listo, ya se presiona tomarlo y él empieza a hacer el electro solito. Si ustedes ven acá también, el electro dice la velocidad a la que va. Miren acá, dice 25, lo que hemos dicho, 25 milímetros por segundo. Y la calibración está a 10 milímetros. Da el aparatito, da una imagen como que fuera un edificio al comienzo, acá en la mano izquierda. Van a ver ustedes como que fuera un edificio que sube y baja. Esto es la calibración del aparato en millivolts. Son 2 cuadros grandes que da la imagen. ¿Por qué da 2 cuadros grandes? Para que uno tenga una referencia y más o menos si uno traza una línea recta, puede saber más o menos a qué distancia se está subiendo las QRS, la R. Acá le da uno una referencia. Ese ya, si usted eso es estándar, va a aparecer en todos. Ahora, también acá, si ustedes ven, le dice el hallazgo, dice normal ECG. Está normal, sin confirmar, dice unconfirmed. Y el ritmo es sinusal normal. Quiere decir que el ritmo viene del seno SA. Eso quiere decir. Y le da acá algunas medidas. Le da la frecuencia cardíaca, 77 latidos por minuto. Luego le da algunas medidas del PR, el QT, le da el eje. En algunos casos los cardiólogos y los internistas les gusta saber el eje, porque le da saber al internista el tamaño del corazón, el eje de la punta. Y esas medidas le sirven. Luego está la fecha en la que fue tomado, el nombre del paciente, fecha de nacimiento, el número de ID del paciente y ya. Si ustedes ven ya, si el electro, en este caso el electro se ve bien, no se ve ningún artefact, ya se retiran los electrodos y ya terminó el procedimiento. Acá están las B1, B2, B3, B4, B5 y B6, las leads. Y luego tenemos la lead 1, la lead 2 y la lead 3. Luego está la lead ABR, ABL y ABF. Esto se lo voy a explicar en la segunda hora de qué se trata. Entonces, ahí está ya el electro tomado. Bueno, vamos a la pausa, si gusta, doctor. Ok, cómo no, profesor.